Hola, buenas tardes. Oigan, qué gusto ver llena esta sala. Y antes de que empiece siquiera la hora tan puntual ya con el letrero de cupo lleno afuera, bienvenidos en nombre de Penguin Random House, de su sello Aguilar y por supuesto de la Feria del Palacio de Minería. Y bueno, yo no me detendré mucho en esta introducción para que escuchemos a quienes venimos a escuchar, a Adrián Chávez con su libro Manual del Español Incorrecto y a Elena Bazán, autora de El acto de nombrar, y que ahora les presentarán este libro, pues sí, tan querido y en el que ambos tienen muchísimo que decir. Muchas gracias. Gracias, Vero. Muchísimas gracias. Primero, honor a quien honor merece. Vamos a presentar a la editora de este libro, Vero, quien acaba de presentarnos, es la editora de este fantástico libro. Gracias por crear libros sobre lenguaje. Qué maravilla, la FIL de Minería, 46 años ya de feria, son espacios siempre importantes, las ferias del libro que existan siempre, por favor, son espacios de inclusión, son espacios de acompañamiento, son espacios de descubrimiento y sobre todo son espacios seguros, así que felicidades FIL de Minería. Penguin Random House con el sello Aguilar trae el día de hoy el manual del español incorrecto. Ya conocen al gran Adrián Chávez. Antes de pasarle la palabra, porque lo que queremos es que conversen ustedes con él, si bien ya lo conocen, les voy a decir algunas cosas sobre él. Él es traductor, escritor, profesor y sobre todo divulgador lingüístico. Lo conocen muchas personas de aquí, creo yo, por su cuenta. Creo que lo siguen en redes sociales y también saben que toma mucho té, por ejemplo, detalles así. Y por ahí con él se enteran de sorbitos sobre la lengua, que es muy importante. Tiene más libros publicados, aunque el día de hoy vamos a presumir muchísimo pero no olvidemos que ha publicado los libros Señales de Vida, Lázaro, Strauss y El donador de almas. Pero yo creo que lo conozcan desde otro lugar. Adrián, tengo unas preguntitas para ti. Primero, ¿playa o bosque? Bosque. Hola, ¿cómo están? Gusto verles y gracias por venir. Sí, bosque, 1000 veces. La playa, no. No es lo tuyo. No. Además, los libros como que no la arman, ¿no? Sí, en la no, playa. no. Yo una vez me llevé un libro de Svetlana Alexievich a la playa. Wow. Pésima idea. ¿Lloraste mucho? Pésimo maridaje, sí. O sea, la gente feliz en la playa, yo leyendo así sobre ¿Y tú sobre la guerra, Chernobyl o las mujeres en la Chernobyl. guerra? Sí, no. El bosque mejor. Sí, bosque. ¿Cuál es tu palabra favorita el día de hoy? Me gusta mucho la palabra nitroglicerina. No sé por qué, siento que suena Está cool. ¿sí? A mí, a ver, todes, nitroglicerina. Suena bien, suena bien. ¿Quién es Grumo? Grumo es Elena, es mi esposa, pero le digo Grumo desde hace muchos años porque es un chiste local entre ella y yo, que alguna vez le regalé un libro de las cartas de Nabokov a su esposa, a Vera, y en alguna parte el texto empezaba así, decía, querido Grumito, y me dio mucha risa, o sea, como que no quise ni siquiera averiguar si era un problema de traducción o si de verdad le decía grumo, así como los grumos de la leche, pero al mismo tiempo me pareció muy tierno, entonces le dije, te voy a decir grumo, y ella al principio era un chiste, ya después se quedó. No, ¿es tan en serio que este libro es para Grumo? Sí, así es. ¿Qué más? ¿Qué te recomiendas? ¿Qué te recomiendo? Pues depende del día, pero hoy tomé matcha en la mañana. Compré accidentalmente más matcha del que debería, del que puedo consumir en cierta cantidad de tiempo. Entonces ahorita estoy tomando mucho matcha, pero un matcha latte, Buena ese se me recomendación. antoja. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Estoy leyendo dos. Estoy por comenzar apenas la clase de griego de Han Kang, pero estoy leyendo también un libro que se llama Los hombres que odian a las mujeres. Es un libro sobre subculturas de masculinidad, bueno, de como estos coaches de masculinidad y estas cosas en Inglaterra, de una autora que se infiltró en estos grupos y cuenta un poco de la ideología y la experiencia de haberlo hecho. Ok. Y por último, cuéntanos dónde te tomaron la foto de tu libro. Es la ex fábrica de harina que está en, no sé cómo se llama, Aquiles Cerdán, por Azcapotzalco, por ahí.
Es una fábrica que rehabilitaron como un espacio comercial / cultural y la tomó Grumo precisamente. Muy bien, pues todo conecta. Ahora sí, aquí está para ustedes Adrián Chávez. Vamos a hablar hoy del libro y nuevamente bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Adrián, ¿por qué existe este libro? Cuéntanos cuál es la historia, porque detrás de cada historia dentro de las páginas de un libro hay una historia maravillosa con una editorial, con otro autor o autora que te dio una idea, o cuando tú dijiste esto tiene que existir, o tal vez alguien se acercó. Cuéntanos por qué existe el día de hoy y cómo fue. Pues creo que el libro existía un poco antes de existir porque nació a partir de lo que ya estaba haciendo en redes sociales, que era la divulgación. Digamos que si tuviera que irme un poco más atrás y decidir cómo empezó esa otra parte, pues diría que fue por accidente, porque abrí una cuenta de TikTok. Eso no fue tan por accidente, pero la parte de la lengua sí. Pues yo abrí una cuenta de TikTok porque pues era la pandemia y pues todos hicimos cosas extrañas durante la pandemia. Aparte del pan de plátano, yo abrí una cuenta de TikTok, entonces empecé, no me acuerdo por qué, o sea, ni siquiera me acuerdo qué clase de contenido realmente quería hacer, o si siquiera quería hacer contenido, pero me acuerdo que hubo una coyuntura con una persona no binaria que tuvo digamos, subieron a la red un video en el que pedía que se le llamara por los pronombres que ella había solicitado y pues hubo mucho ruido al respecto, etcétera, y yo hice un pequeño video sobre ese tema y se viralizó y me di cuenta de que había un vacío en la divulgación lingüística. Algo muy curioso es que yo yo soy traductor de profesión, pero después estudié también lengua y literatura. Pero cuando entré a estudiar lengua y literatura lo hice por la literatura, no necesariamente por la lengua, que obviamente, digo, yo hoy en día además ya me reenamoré, digamos, de la cuestión y tal, pero en su momento, pues a mí lo que me interesaban eran los libros. De hecho, yo escribo ficción de toda la vida. Y sin embargo, cuando empecé a hacer contenido en redes, me di cuenta de que la mayoría de la conversación que había en la esfera pública sobre lengua venía del normativismo o estaba atravesada del normativismo, y eso me parecía, primero, profundamente aburrido y segundo, muy peligroso socialmente hablando. Y me di cuenta de que había una gran cantidad que se repetía una gran cantidad de prejuicios sobre las personas por medio de la lengua, y más importante, que no había nadie hablando de eso. Esto es algo que digo siempre que voy, seguramente aquí habrá personas que estudian lingüística o que se dedican a la lengua, y esto es algo que digo siempre que voy a un espacio así. Yo no podía, o sea, como que cuando empecé a pensarlo me di cuenta que no me parecía que tuviera lógica, que las cosas que yo sabía por haber estudiado una carrera de lengua y que para mí eran así como lo básico, una cosa tan básica como que no hay tal cosa como habla correcta o incorrecta con sustento científico, causara tanto revuelo y que nadie más lo estuviera diciendo, ¿no? Y que por lo tanto el día que yo lo dije y que se hizo muy viral, la gente me pensaba a mí como una especie como de insubordinado, ¿no? Como de persona que está tratando como como revoltoso de la lengua. Y pues eso, me di cuenta entonces de que había un vacío entre lo que se hace en las facultades de lengua, en los institutos de lingüística, y lo que la gente sabe sobre lengua. Y de ahí nació la divulgación, y el libro es la consecuencia como ya sistematizada, como ya pensada, como ya sin la prisa y el rigor del algoritmo, de hacer un ejercicio intelectual de demostrar por qué no tiene sentido hablar de una lengua correcta o incorrecta, y más importante aún, por qué replicar esa idea tiene repercusiones sociales, y por qué lo contrario, por lo tanto, es una buena idea, como empujar a recordarle a la gente que no tiene sentido hablar de corrección lingüística, al menos no fuera de los contextos normativos. Claro. Bueno, porque recordemos siempre que el lenguaje es político, ¿no? Podríamos hablar muchísimo al respecto, pero nombrar importa, y es una conversación que yo estoy muy contenta de que tengamos cada vez en más espacios, ¿no? A mí constantemente me preguntan con el lenguaje inclusivo, incluyente o igualitario, me dicen, ay, pero tengo que hacer caso, tengo que hablar así, o yo no quiero, o a ver, yo no sé qué opines, pero creo que nadie tiene que hablar de ninguna manera que lo deseen, o que no lo desee, mejor dicho, pero tampoco tenemos que
invalidar, y es uno de los temas fantásticos de este libro, no tenemos que invalidar a la persona que elija referirse de alguna manera con sus propias palabras. Y este es uno de los muchísimos temas de discusión que tú has abierto en tus redes sociales. Cuéntanos cuáles son los contenidos que más se han viralizado o que más te han impactado, que más respuestas han tenido, porque te has convertido en un divulgador muy comprometido con este tema. Pues creo que muchos de ellos están en el libro. Creo que un ejercicio que hice para el libro fue justamente, digamos que lo que hice fueron dos cosas. Hice dos curadurías, digamos. La primera fue de cuáles son los argumentos que suele utilizar la gente para defender la normatividad, ¿no? O más bien el normativismo. O como yo le digo, la normativitis, ¿no? Que es como ya la normatividad convertida en ideología, digamos. Y pues eso constituye el índice del libro, ¿no? ¿Cuáles son esos argumentos, esos mitos que vamos a ir como desmontando? La otra curaduría era la de los parias lingüísticos, es decir, cuáles son todos esos usos que se consideran marginales, y pues mi idea era hacer el ejercicio de defenderlos, ¿no? De estudiar, digamos, la historia de esos usos, ver en qué punto la normatividad, o más bien el normativismo, se contradice respecto a esos usos. Y creo que eso hace eco de lo que pasa en redes sociales. Creo que en redes sociales los contenidos que más se viralizan son aquellos que tocan callos sociales, que son los que tienen que ver con el clasismo lingüístico, bueno, el clasismo a secas, pues, y los que tienen que ver con el género, como por ejemplo el lenguaje incluyente, o los que de alguna manera tocan una cuestión política, no solo política en estos términos, sino también política partidista, ¿no? Como lo que pasó con los libros de texto, por ejemplo. Hace unos días hice un video sobre el náhuatl en las escuelas, que está ahorita en boca de todos, y pues eso, ¿no? Esos son los contenidos que suelen como hacer más ruido. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Queremos tocar algunos temas claves aquí, Adrián y yo, pero después les pasamos el micrófono para que ustedes también puedan conversar con Adrián. Creo que es momento de que nos expliques, para quien todavía no lee el libro, o para quien ya lo leyó y quiera aterrizar mucho más puntualmente, dos términos que yo considero, porque yo les prometo que lo leí requete todito, dos términos que yo creo que son indispensables de entender para valorar todo el trabajo de divulgación lingüística que tú haces, ¿no? Y por qué tienes esta postura que yo celebro mucho. Y son, número uno, no sé qué opinen ustedes, la lengua es para usarla, no para obedecerla. Eso es lo primero que quisiera que nos contaras. Y lo segundo, ¿qué es la hipercorrección? Sí, el primero es como este eslogan, ¿no? del libro, que está en el libro, pues, y es como la médula o sea, digamos, no es nada más el eslogan, es la médula ideológica, digamos, detrás del libro y del contenido que hago, porque creo que hay creo que detrás del normativismo lingüístico está el normativismo, punto. Creo que hay algo que he descubierto y que descubrí también investigando, además de todo lo que recopilé, que ya había hecho de divulgación para el libro, en la investigación que hice para ponerlo en el libro. Me di cuenta de que detrás de la normatividad lingüística siempre hay como un colchón ideológico que la sustenta. Y me di cuenta de que en realidad estamos como atravesados por un normativismo que excede lo lingüístico. Entonces, parecería que nos gusta, no sé cómo en qué palabras poner esto sin que suene o chistoso o demasiado cursi. Sí, nos gusta que nos digan qué hacer, pero no por las razones correctas. Es decir, no sé, pienso en otras áreas del saber, como la biología, como la historia incluso, que a veces cuando pensamos en una cuestión controversial, tendemos a pensar de inmediato en lo que debe ser, no en lo que es, ¿no? Entonces, y lo que debe ser por lo general está atravesado por lo que nos enseñaron en la educación básica, o por los prejuicios de nuestros papás o de las generaciones anteriores, y muy rara vez pensamos como libres de sesgos en la cuestión. Y creo que con la lengua pasa eso. Me he dado cuenta que, por ejemplo, hay videos en los que hablo como según yo, súper claramente de por qué no tiene sentido hablar de
hablar bien o hablar mal, o de por qué este uso es correcto o incorrecto, los comentarios, ya menos, pero al inicio, los comentarios igual estaban llenos de, bueno, pero ¿está bien o está mal? ¿No? O me preguntaban, bueno, pero ¿esta otra cosa está correcta o incorrecta? Y entonces ahora ya lo tengo muy interiorizado, ya también aprendí a navegarlo, pero al principio me frustraba mucho, porque yo decía, ¿cómo no? Si lo estoy diciendo así con manzanitas, ¿no? Como no tiene sentido por esta razón. Y me di cuenta de que en realidad no es culpa de nadie, o sea, no es culpa de ningún individuo, pues, pero sí creo que tenemos tan introyectado el pensamiento normativista que nos cuesta mucho trabajo salirnos de ahí. Entonces, lo que yo siempre digo es que cuando digo que la lengua es para usarla, no para obedecerla, es porque el uso implica curiosidad. Yo creo que la normatividad se cura con curiosidad, que es en el fondo lo que empuja a las personas que estudiamos lengua, o sea, las personas que estudiamos no sé, lingüistas, traductores, traductoras, yo qué sé, ¿no? Hay mil posibilidades. Lo hacemos porque nos da curiosidad la lengua, porque nos interesa el tema, no porque estudiamos para lingüistas, no para policías, ¿no? O sea, no se trata de andarle diciendo a la gente esto es bueno, esto es malo, sino porque nos produce curiosidad. Cuando alguien dice, no sé, a mí hay una cosa que me causa mucha curiosidad, que es por qué en los lugares con costa la gente se come las heces, ¿no? Porque la aspiración de la S en español es privativa, no sé si privativa, pero es prevalente en lugares que tienen costa. ¿Qué demonios? O sea, no tengo idea, ¿no? Creo que por ahí alguna vez leí que tiene que ver con el esfuerzo anatómico que requiere la S y cómo ese se debilita en los lugares con calor, por ejemplo. Pero no me consta, no me citen. El punto es que eso a mí me da mucha curiosidad y siento que de pronto, no sé, cuando tú escuchas a alguien, a un cubano o no sé, a alguien de otro país hablar y comerse las heces, tienes dos caminos. El primero es decir, ¿por qué esta persona habla raro? ¿O por qué esta persona habla así? ¿O por qué habla mal? O verlo desde la curiosidad y decir, ¿por qué esta persona habla diferente a mí? ¿No? ¿Y qué está pasando ahí? Y tal. Y creo que cuando lo que resume esta frase para mí es esa voluntad de curar el normativismo ideológico con curiosidad, ¿no? Como con el recuerdo de que todos somos hablantes de la lengua y que en cierta medida en realidad a todos nos interesa, porque la lengua es identidad y hablar de cómo hablamos es hablar de quiénes somos. Entonces, quitémonos, hay lugares, si les gusta eso de obedecer, hay lugares en los que se puede hacer con mucha seguridad y se puede hacer sin problema, pero la lengua no es ese terreno, ¿no? La lengua en realidad es para eso, para usarla, para ensuciarla, para embarrarse las manos, para jugar con ella. Sí, para comunicar, pero también para ser, ¿no? Como para expresar, para pertenecer, para no pertenecer, para disentir. Y creo que es mucho más rico, mucho más divertido usar la lengua de esa forma que verla solamente con el binomio de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, sobre todo si, como trato de explicar en el libro, no hay sustento para defender esa postura, pues. Claro. Y lo de la hipercorrección. Bueno, o sea, en sentido estricto la hipercorrección es o sea, como lo piensan los lingüistas, es un concepto que tiene que ver con aplicar un criterio que en un contexto es adecuado a un caso en el que no lo es. A ver si con el ejemplo queda más claro. Hay personas, por ejemplo, que dicen que van a cenar bacalao, por ejemplo. Porque la palabra es bacalao, el nombre del pescado, pues, el pescado es bacalao, pero como en español odiamos la letra D por alguna razón, ¿no? Como que siempre que hay una letra D entre vocales y hay hispanohablantes involucrados, va a desaparecer. Entonces, hacemos eso con los participios, ¿no? Con los verbos conjugados, bueno, más bien no conjugados, sino en participio. Y, por ejemplo, en el sur de España, en algunos lugares de México, se dice bailao en lugar de bailado. Y eso se percibe como un error desde la lengua culta, ¿no? Desde la lengua estándar. Entonces hay personas que tratando de adscribirse más bien a la lengua culta, aplican ese criterio de corrección a un caso que no tiene nada que ver, como en este caso bacalao, que esa es la palabra, no hay ninguna D que desapareciera ahí. Y entonces lo que hacen es como lo inverso, ¿no? Como convertirlo en bacalao. Y creo que en este caso o sea, no sé si a eso, esa acepción de hipercorrección era a la que te referías tú en particular, pero sí creo que en el libro
hay muchos ejemplos de cómo las academias a veces, los entes, digamos, que defienden el normativismo, por entes quiero decir instituciones o personas, yo qué sé, caen en un tipo de hipercorrección al defender un uso lingüístico, es decir que algo es incorrecto, con un argumento que en otro contexto no les parece problemático, ¿no? Como por ejemplo, lo dije hace ratito en la entrevista, no sé, bueno, no, voy a poner otro. Por ejemplo, con la conjugación aiga, ¿no? Que está, ajá, sí. Si quieres podemos sí, dime. Sí. teatralizarlo. Me parece muy bien. Las cosas que me meto. A ver, ¿quién lo tiene aquí? Página 91, quien ya tenga su libro. Decir aiga está mal. Claro, sí, ¿por qué? Porque la RAE lo dice. Sí, tengo que leer mi propio libro. Sí, pero no te pregunté quién lo dice, sino por qué. Exactamente. Sí, lo que trataba de ilustrar con esa dramatización es que, bueno, para empezar es que el argumento como tal es defectuoso, ¿no? Porque es en sentido estricto una falacia de autoridad. En efecto no explica por qué, lo que explica nomás te dice quién lo dice, no dice por qué esa persona que lo dice tiene razón. Entonces ya desde el punto de vista lógico es problemático, pero digamos que la academia o quien sea, ¿no? Por ejemplo en este caso que sí es la academia, va a decir algo como, no, la conjugación aiga no es adecuada porque no cumple la lógica de la conjugación, ¿no? del modelo de conjugación, del verbo haber impersonal, etcétera, etcétera. Pero entonces la propia academia sugiere que conjuguemos dijiste y no dijistes, cuando la S de dijistes es la que cumpliría la lógica de la conjugación de la segunda persona. Entonces, la conclusión es que la lengua es correcta cuando tiene lógica, excepto cuando no tiene lógica, en los casos en los que no tener lógica es lo normativo, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer en el libro es eso, es como desmenuzar estos ejemplos, estos casos de hipercorrección normativista, en los que el propio argumento de la academia o de cualquier persona que defienda la normatividad, lo usaría la academia en contra de mí si yo aplicara ese mismo criterio a otro contexto en el que hay otro uso marginal, ¿no? Entonces, pues un poco a eso me refería. De hecho, todo lo que está, si se han dado cuenta, para quien ya conoce el libro, nos está hablando de todos estos mitos que intenta romper, ¿no? Yo quiero tocar aquí un punto antes de hablar de un mito muy en particular, y es sobre la academia. ¿Quiénes de aquí están estudiando lingüística, literatura, traducción? Sí, con mucho orgullo, más alta. Es muy importante. Sí da pena, la verdad, ¿no? Con la familia y así. No. No les culpo. No, yo digo que todo lo contrario. Así lleguen, que les abran las dos puertas. Pues hablemos de autoridad, que es también un tema importante sobre lo que tú cuestionas muchísimo. Y bueno, pues, ¿cuáles serían las autoridades entonces? Sabemos, es más, hay gente que no sabe qué es la RAE, no sabe dónde está, no sabe de dónde viene, no sabe desde cuándo existe, no sabe cómo funciona y sobre todo que no sabe que no es la única, ¿no? Es solo una de las 23 academias del español que existen en todo el mundo, ¿no? Y tenemos academias no solamente en América y en España, también hay academias del español en África. Tenemos una que es la de más reciente incorporación, por cierto. Y no solo existe un diccionario, el diccionario de la Real Academia Española, sino el diccionario más ampliado, que es el de panhispanismos, y también tenemos una especie de delegación en donde todas las academias participan. Pero la RAE es como este imaginario muy maloso, porque es el que te va a regañar constantemente, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que no es la única autoridad en la lengua que existe, y esto me parece importantísimo. A mí me interesa de manera muy especial el lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente, y ahí yo siempre destaco que hay otro tipo de autoridades que no tienen que ser esta, ¿no? Entonces, cuando te dicen, no se dice así, la E es mala, no digas todes, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es tu autoridad? La mía no es ni la Academia Mexicana de la Lengua, ni la Real Academia Española, ¿no?
La mía es el manual de lenguaje inclusivo que publicó la UNAM y que está disponible para todos, por ejemplo, ¿no? O mis propias experiencias, que son muy válidas también, porque estoy hablando yo, ¿no? Entonces, autoridades. Ustedes que están estudiando, que están en este mundo maravilloso, pues espero que también nos puedan contar cuáles son sus autoridades. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues yo creo que estoy de acuerdo contigo en lo de las autoridades en el sentido de referencias, ¿no? De puntos como estos faros, ¿no? Como de referencia para diversos usos de la lengua. Autoridades en el sentido más estricto de autoridades, más bien habría que preguntarse si realmente las necesitamos para empezar, ¿no? Porque hay lenguas que se las arreglan perfectamente sin ninguna autoridad, ¿no? Como el inglés, como el japonés. El japonés medio que con el Ministerio de Educación, pero el inglés muy famosamente, no me acuerdo qué siglo, dijo: a mí no me interesa eso atenta contra la libertad individual, obvio por las razones equivocadas, pero llegaron a la conclusión correcta y decidieron que no querían una academia, y a la fecha el inglés no tiene ninguna academia, y el inglés de Jamaica no es más distinto del de Londres que el español de Andalucía, que del de Colombia, ¿no? Del de Bogotá. Entonces, realmente necesitamos una autoridad. Eso no quiere decir que esté mal que existan las academias, lo he dicho muchas veces, creo que las academias, o sea, lo fácil es criticar a la academia, ¿no? Lo difícil es hacer una, ¿no? Pero creo que está bien que funcione. La academia española misma creo que hace grandes cosas cuando se queda en su carril, ¿no? Cuando se queda en lo que le toca hacer, que es estudiar, observar y hablar de la lengua y tratar y divulgar también la lengua. Pero creo que la lengua no necesita una autoridad, o sea, creo que no necesita que la estén cuidando. O sea, se sabe cuidar solita, lleva muchos siglos en esta tierra y sabe cuidarse sola. Y creo que, más bien, yo creo que los espacios que ya existen, los institutos, las academias, deberían, bien normativo yo, deberían, ¿no? Creo que sería una buena idea, pues, si transitaran del prescriptivismo, de todos estos dejos todavía prescriptivistas que tienen la española en particular, porque hay otras bastante más alivianadas, como la mexicana o como la estadounidense, la argentina, la chilena, por ejemplo, también, que transitaran del prescriptivismo, del normativismo, hacia lo que claramente hace falta que hagamos, que es divulgación, comprensión. Hace un momento platicaba con alguien acá afuera de otro de mis libros y me decía que ella está estudiando lingüística y que se topó con un texto mío sobre el lenguaje del algoritmo, ¿no? Como el lenguaje en redes sociales y cómo nos censuramos en TikTok y en Instagram para que no te censuren el video y tal. Y está haciendo su tesis sobre la censura en Internet, o sea, la lengua, pero que tiene que ver con la censura en Internet. Y me decía, es que no encuentro nada más que tu capítulo. Y yo le decía, bienvenida a mi mundo. Yo cuando hice el libro no encontré absolutamente nada que se esté haciendo en español. En inglés sí hay mucha más divulgación lingüística, lo cual es paradójico, ¿no? El inglés, que no tiene una academia, hay una gran cantidad de producción de divulgación para el gran público sobre lengua, y el español, que tiene la famosísima Real Academia Española, la divulgación es mínima, o incluso la investigación. No quiero decir que no exista, por supuesto, pero digamos, parece que siempre van un siglo tarde, ¿no? Parece que los académicos del español están hablando todavía de cosas que se hablaban hace un siglo, y las cosas que están pasando hoy en el español actual, pues lo están estudiando la gente más joven que está saliendo de las universidades y tal, pero no hay divulgación de eso porque no hay quien desde estas autoridades, estas instituciones, hagan divulgación de lo que está pasando a nivel de calle, ¿no? Entonces yo creo que más bien va por allá. Y ya iba a decir otra cosa sobre la autoridad, pero ahorita me acuerdo. Vale. Bueno, pues entonces, muy bien, Vero, que nos publicó este libro fantástico, porque sí tenemos que seguir creando autoridades, y esto, te guste o no, se convertirá en algún momento en la referencia. ¿No lo habías pensado así? No lo había pensado. Bueno, una última pregunta para ti, y luego, si te parece, hablamos con ustedes. Cuéntanos, va a ser difícil, pero tienes que escoger. ¿Cuál es tu mito favorito del libro? Cuéntanos de ese mito. Sí, tengo dos, pero creo que ya me acordé de lo que quería decir y tiene que ver con esto. Creo que uno de ellos, voy a empezar por el más breve. Uno de ellos es el de la belleza, esto de que suena feo, ¿no? Que está mal dicho porque suena feo, porque fue el que me permitió investigar cosas que no sabía. O sea, mucho de lo que está en el libro, por supuesto, tuve que hacer una investigación profunda, pero muchas de esas cosas, pues, son cosas que ya había divulgado.
pero para el capítulo de, para desmontar este mito de está mal porque suena mal o porque se ve mal, que además es muy común, tuve que investigar cosas que no sabía, por ejemplo, sobre las groserías, sobre las muletillas, y aprendí un montón de cosas muy interesantes, además de que es un mito muy fácil de tirar, ¿no? Como, aiga está mal porque suena mal, pero igual caiga no te suena mal, ¿no? Entonces, claramente no es la terminación, ¿no? Claramente hay algo ahí que por supuesto es social, pero que no es lingüístico. Pero lo que iba a decir, y que creo responde la pregunta, es que creo que uno de los mitos más estimulantes, más como iluminadores también para mí, es precisamente el de la academia, porque el de está mal porque lo dice la academia, o está mal porque lo dice una autoridad. Porque lo otro que quería decir, y que ilustra este punto también, es que descubrí una cosa interesante. La academia es la autoridad hasta que ya no. O sea, no para quienes la cuestionamos, sino para sus feligreses, ¿no? Porque pasa algo bien chistoso. Y voy a usar, espero no decir nada ofensivo, voy a usar una analogía religiosa. Hace unos días, que el Papa Francisco estuvo muy enfermo, vimos a una gran cantidad de católicos contentos por la posibilidad de la muerte del Papa, porque este Papa no le cae muy bien a un sector muy conservador de la población. Y hay una cosa que se llama la infalibilidad papal, ¿no? Es pues no sé qué, un dogma, es un dogma de fe, que dice que el Papa es infalible, o sea que lo que sea que diga el Papa, si eres creyente, el Papa está en lo correcto, ¿no? Entonces, a la RAE y a las academias en general, pero como bien dices, por lo general la gente ni se entera de que hay otras 23, sino que apela a la RAE como esta autoridad comodín, digamos, le hace caso siempre y cuando la RAE no se salga de la estructura social, no atente contra la estructura social. Entonces, por eso hago esta analogía con el Papa, porque este sector, no quiero hablar del catolicismo en general, pues, pero al menos este sector del catolicismo no tiene ningún problema con apelar a la autoridad del Papa hasta que el Papa pisa un callo, ¿no? Hasta que el Papa dice como, no sé, vamos a debatir lo del celibato, y entonces, uy, ahí espérate, ¿no? Porque ahí ya se me olvidó lo de la infalibilidad papal, porque resulta que hay una estructura social perfectamente humana que no me gustaría que se cuestionara, y entonces voy a poner en duda a lo que el resto del tiempo era mi autoridad favorita, ¿no? Y a la RAE le pasa lo mismo, y yo analicé en el libro el caso de algunas palabras, como por ejemplo la palabra bizarro, o la palabra, no sé si decirle palabra, pero sí la secuencia de caracteres U. Y lo que hice fue más bien, tras investigarlo, me di cuenta de que la academia no tuvo ningún problema. O sea, la academia dijo, la gente está utilizando bizarro en el sentido, en la acepción francesa, inglesa, de extraño, pues lo incorporó a su diccionario, ¿no? Que es lo natural. Pero hubo puristas que dijeron, ¿cómo? ¿No? Si bizarro en realidad significa valiente, ¿no? Como en el medievo, etcétera. Y, o sea, pues sí, también, ¿no? En algunos contextos también significa eso, pero si la gente lo está utilizando con el sentido de extraño, yo me metí a hacer la investigación, digo, no me metí en un instituto de investigación, pero sí me puse a revisar, por ejemplo, lo que pasa en Ngram, por ejemplo, en Google, con el uso de la palabra, y me encontré también un análisis parecido en un estudio, digamos, lingüístico al respecto, que hay por ahí del 2014, empezó a caer el uso de la palabra bizarro como valiente, y empezó a crecer el uso de la palabra bizarro como extraño. Lo que quiere decir que el hecho de que la palabra esté en la tercera acepción del diccionario es una omisión todavía la RAE, porque debería estar en la primera. Pero bueno, a lo que voy con esto es que la academia pues dijo, bueno, la voy a incorporar, todo bien, y a la gente no le pareció. Entonces, ahí se les olvidó que la RAE era la autoridad, y entonces empiezan estos discursos como de, es que la RAE ya se dio a inserte grupo poblacional, ¿no? Ya se dio a los progres, ya se dio al lobby, inserte lobby, ficticio, pues. Entonces, ¿por qué? Porque de nuevo, lo que pasa es que la autoridad no es que sea la autoridad, o sea, no le creen a la autoridad. La autoridad es un instrumento de reproducción y de protección de las estructuras sociales vigentes.
Por eso, en cuanto el papa lingüístico, digamos, hace algo que a la estructura ya no le conviene, se nos olvida. Ya no es le perdemos infalible. La fe. Entonces, ese mito es de mis favoritos. De hecho, les voy a leer cuáles son los 7. El primero, está mal porque así no se dice, el espejismo del español correcto. Está mal y punto, el pensamiento normativo. Está mal porque no tiene sentido, la relación tóxica entre la lengua y la lógica. Está mal porque lo dice una minoría, el mito de la convención única. Está mal porque lo dice la academia o cómo no usar un diccionario. Está mal porque suena mal, la lengua y los cánones de belleza, que es de tus favoritos. Está mal porque así hablan los otros, la lengua y el poder. Esta es gran parte del libro. Después tenemos unas conclusiones que me parecen indispensables de conocer, de cuestionar, de debatir y de compartir. Y si te parece, Adrián, abrimos paso a que hablen contigo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, señor, el señor. Creo que denos un segundo, no sé si tenemos un micrófono para que le pasen para la pregunta. A ver, ¿quién más? ¿1? ¿Quién fue el 2? ¿2? ¿3? ¡Ah! No, Adrián. No sé, yo también iba a huir de la responsabilidad. Ahorita volvemos a preguntar. Yo vi por ahí una manita. ¿Seguimos con ustedes? Sí. Vero, que es la editora, va a poner orden. Pero por favor, les pido que sean súper concisos, breves, ¿vale? Para que más personas puedan hablar. ¿Estamos? Sí. Bueno. Probando. Sí se puede decir. Le probando. Escuchamos, sí. Puede decir lo que usted quiera. Era un sarcasmo. Rápidamente, en los tiempos actuales, la juventud e incluso muchas personas de mi generación, con esto del, como dicen los argentinos, el WhatsApp, ¿no? Corremos ya el riesgo de escribir y leer muy mal o escribir muy mal, y entonces no corremos con esa permisividad, vaya la expresión, de que caigamos en un conformismo y un que cada quien haga lo que quiera y que escriba como quiera o que hable como quiera y me debes de respetar como quiera en cualquier ámbito, en cualquier momento. No cree que se corre el peligro de eso y que toda la literatura que tenemos de siglos la empiecen a corregir o no la quieran seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué importa que hayan escrito el Quijote en el siglo XVII o lo que sea, o XIX? Y ahora yo escribo el Quijote como con la lanza que a mí se me dé la gana, ¿no? Esa es la primera pregunta, que si no corremos el peligro de que esa permisividad echa a perder el lenguaje y la escritura. Digo, voy desde el punto, desde que si un joven va a pedir rápido un trabajo a una gran oficina, su gran oportunidad, y manda un currículum breve, que ahora ya no son de hojas como antes, sino es nada, es una cartita o unas líneas, y dice, espero que haya una oportunidad de que me contraten, ¿no? Y el cuate que lo ve, si corre la mala suerte de que es un generación X como yo, o un baby boomer, pues ya se lo cargó Judas, ¿no? Por ejemplo. Sí, mire, creo, al margen de lo que yo crea, lo que la evidencia sugiere es que no se puede deteriorar algo que está construido a partir del deterioro. A lo que usted se refiere, me parece, es a los contextos normativos. Hay contextos normativos en los que hay expectativas normativas. En efecto, si alguien llega a pedir un trabajo y no habla la variante culta del español de la zona donde sea que esté pidiendo el trabajo, va a ser víctima de una discriminación que probablemente tenga repercusiones en su elegibilidad. Para mí el problema ahí no es de la persona que habla, es de la persona que está juzgando la elegibilidad de la persona a partir de un prejuicio social. Yo estoy consciente de que hay contextos en los que es importante adscribirse a esas expectativas. Es más, lo digo en todos lados, yo también soy profesor universitario, yo también enseño escritura y también bajo puntos por acentos y cosas de esas. Claro, porque estoy en un contexto normativo, pero mis rúbricas de evaluación dicen, te voy a bajar puntos si incurres en errores de alfabetización que no estén justificados por el contexto. Porque, por ejemplo, yo tengo alumnos y alumnas de traducción y los pongo a traducir publicidad, y si de pronto me traducen un eslogan con punto final,
porque la regla dice que después de una oración va un punto final, pues voy a bajar un punto, pero por no saber traducir, no por no saber escribir, ¿no? Porque lo que importa es el contexto. Ahora, volviendo a lo que usted preguntaba respecto a la permisividad, yo creo que más bien la lectura de la permisividad es posterior al hecho lingüístico. ¿Qué es lo que pasa? Me preguntan mucho, y creo que es una pregunta genuina, y de hecho la abordé en el libro hacia el final. Si dejamos que la gente hable como quiera, no se va a desbaratar la lengua, no vamos a acabar en el caos. Y creo que las respuestas son dos. La primera es, la gente ya hablaba como quiere antes de que yo dijera lo que fuera, o antes de que hace 100 años los primeros lingüistas empezaran a decir como no hay bases para hablar de lengua correcta o incorrecta. Y segundo, la lengua no se va a desquebrajar porque la gente, hablando como quiere, también quiere entenderse. Entonces, las cosas que solemos pensar como erróneas, como marginales, ocurren en la superficie de la lengua. La lengua tiene muchas capas, ¿no? Es como un planeta. Bueno, sí, también. Es como un cuerpo celeste, digamos. Tiene muchas capas. Lo que está en el fondo, y el 80% de la lengua es una cosa que se llama gramática internalizada, de la que ni usted ni yo nos damos cuenta. No la aprendimos en la escuela, la adquirimos cuando adquirimos la lengua. Y por eso, aunque la gente diga, todes mis amigues, que al parecer es así como el caos, ¿no? Y la lengua se va a desbaratar, nadie va a decir todos mis amigues, o nadie va a decir mis todes amigos, porque la estructura profunda de la lengua ahí sigue, y ahí va a seguir por siglos. Entonces, en realidad, no vamos a tirar, yo utilizo la metáfora en el libro de una pirámide, porque la lengua es una pirámide, la gramática internalizada es la base. Arribita está la gramática descriptiva, que es lo que hacemos las y los lingüistas, y arribita la puntita es la gramática normativa, lo que nos dicen que está bien o que está mal. No se va a caer la pirámide porque alguien le pegue así a la puntita, ¿no? Entonces, espero con eso contestar la pregunta. ¿Quién tiene el micrófono? Yo. Buenas. ¿Para allá? Ok. A ver, acá y luego acá, prometidísimo. Sí. Okay. Muy breves, muy rápido, por favor. Sí. Buenas tardes, yo soy, estudio licenciatura en Letras Hispánicas, estoy muy afín a esto. Y mi pregunta es, ¿tú crees que solo se puede estructurar el pensamiento a través de las palabras? Y también respecto a como eres traductor, ¿encuentras un beneficio en aprender todas las acepciones y distintas lenguas para poder formar tu identidad? ¿Crees que piensas mejor o más cosas desde que aprendes distintas lenguas o desde que tengas mayor acercamiento a eso? Yo tengo una tercera pregunta, pero ya no quiero... Gracias. Sí. Híjole, es una pregunta complicada. O sea, es una pregunta muy puntual y te lo agradezco, pero es una respuesta que requiere una respuesta complicada. Si han visto mis videos en redes, saben que yo soy un muy claro detractor del determinismo lingüístico y no creo que una lengua en particular determine tu forma de hablar. Sí creo que hay suficiente evidencia de que el lenguaje en general, no solo una lengua, sino que el lenguaje nos ayuda a conceptualizar y a asir la realidad y por lo tanto, y también a instrumentalizarla, ahí está el lenguaje incluyente, para modificar la realidad. Pero no creo que eso determine tu forma de pensar. Creo que, de nuevo, al margen de lo que yo crea, la evidencia sugiere que eso no pasa, ¿no? Que no pasa que la lengua que hables determine tu forma de pensar. Creo que sí te ayuda a empatizar con otras formas de ver la vida, eso sí. Pero, pues eso, creo que se me está olvidando la primera parte de la pregunta, pero no me acuerdo. Sí, creo que va por ahí. Sí, claro. Creo que si yo dijera que no se puede pensar así en palabras, un montón de bebés se van a enojar conmigo. Entonces, pues creo que sí se puede pensar sin palabras. De nuevo, y bueno, ya ahí luego citan a Wittgenstein, ¿no? Y la lengua. O sea, creo que es verdad que la lengua nos va a ayudar después a conceptualizar y a entender y asir y transmitir la realidad, pero no creo que se piense, o sea, sí pensamos por medio de la lengua, pero pensamos también incluso sin la lengua. Y por acá el joven, es la última, perdón, pero les tengo la buenísima noticia de que va a haber firma de libros, entonces pueden preguntarle uno a uno a Adrián después. Sí, claro. Sí, en serio. Gracias. Me gustaría entonces, Adrián, hacerlo a ti y también si tu editora Verónica puede contestarla, genial.
Desde la academia, desde estas instituciones que tú dices, creo que la lengua es la única que atraviesa a todas, aunque no se dediquen a ella. Por ejemplo, soy computólogo, ciencias de la computación. ¿Cómo podemos nosotros desde dentro empezar a permear estos cambios? Porque me gustaría, por ejemplo, apoyar a alumnos que hablan y escriben con AIGA o tienen estos modismos de lenguaje inclusivo y que su enfoque de inteligencia artificial y ética sea de hecho lo que les interese a las demás y no si escribe con AIGA o lenguaje inclusivo. Claro, gracias por la pregunta. Sí, creo que en realidad lo que hay debajo es muy profundo, tanto que pues, me llevó unas cuantas páginas como explicarlo a detalle, pero creo que en la práctica es bien simple. Creo que obviamente depende del contexto y dependerá de cada caso, pero me he dado cuenta de que se trata, y lo digo también, perdón por interrumpirme a mí mismo 800 veces, pero según yo es pertinente. Es algo que he aprendido a hacer yo también en mi práctica docente. O sea, por eso digo que es fácil, porque me parece que en cuanto lo haces, solito empieza a funcionar. Es cambiar el paradigma de lo que decía hace rato, cambiar la normatividad por la curiosidad. O sea, cuando yo explico un uso a mis grupos, por ejemplo, aquellos en los que enseño lengua normativa, aunque me cueste tantita más saliva, lo que digo es eso. Les digo, esto es lo que se espera en contextos normativos. Yo ya no digo cosas como esto está bien, esto está mal, porque de nuevo no tengo evidencia para señalarlo, ¿no? Es el ejercicio que hago con mis alumnos y alumnas. Si yo soy su profesor y tengo la obligación de decirles cosas que son verdad y no tengo evidencia de que AIGA está mal, porque en la lingüística se van a reír de ti si tú dices como esto está mal, pues a ver, demuéstralo, ¿no? Porque está mal AIGA y no caiga, por ejemplo. Entonces, como no tengo evidencia para ello, no te lo puedo afirmar. Así que voy a cambiar mi vocabulario y en lugar de decir esto está incorrecto, lo que voy a decir es, esto no está, o sea, no se espera en contextos normativos. Y eso hace que de inmediato, por ejemplo, si yo tengo alumnos que en cuya variante sociolectal o dialectal dicen aiga en lugar de haya, de pronto, sobre todo en los niveles más básicos, ya no van a percibir esa educación como, yo hablo mal, mi familia habla mal, por lo tanto somos hablantes de segunda, por lo tanto tengo que adscribirme a la forma correcta, que es a lo que quiero aspirar. Sino que más bien es como, ok, en mi familia hablan así, en otros espacios se habla de esta otra forma, y además da lugar a una conversación interesante, ¿no? Que es en realidad la que le incomoda a muchas personas, como, ¿y por qué? ¿No? Y como, ¿por qué en este contexto se prefiere este? Pero eso ya es aparte, pues, pero creo que es cambiando ese paradigma, ¿no? Cambiando esto está mal o esto no se debe decir por esto no se espera en este contexto, esto se considera habla culta, o esto es una convención. Yo, por ejemplo, he optado por, que esto por cierto es de la traducción, yo he optado por sustituir el binomio de correcto, incorrecto o adecuado, correcto, incorrecto o gramatical a gramatical por adecuado o inadecuado, o convencional, no convencional. Porque entonces es como, es que ese uso es convencional en cierto contexto, ¿no? Ese uso es convencional en el habla culta. Este uso es adecuado si estás en tal contexto. Este uso es inadecuado si estás en tal contexto. Porque decir adecuado te obliga a decir adecuado a qué, ¿no? Entonces creo que empezando por ahí, solito empieza a cambiar como como empieza a permear, digamos, como la ideología que está detrás.